Vale, pues buenas tardes, bienvenidos a esta segunda parte de lo que es esta pequeña, como digamos, saga de pequeños webinars o encuentros empresariales que tenemos en la Lotería 38. En este caso, el nombre de este encuentro empresarial se llama La vida societaria, fiscal y laboral de tu empresa. En esta ocasión me acompañan ahora sí que el licenciado Román Esteban David González, el contador público Abraham Alcides y el abogado José Alejandro Torres, que son los ponentes del día de hoy. El día de hoy, como les comenté, platicaremos sobre la vida societaria, fiscal y laboral de tu empresa, que son varios de los temas que platicamos la vez pasada, que íbamos a empezar allá a hablar a profundidad, ¿no? Quedamos pendientes de esa parte. Y pues bueno, Román, te doy la palabra para iniciar el tema y yo mientras voy proyectando lo que es la diapositiva del día de hoy. Muchas gracias, Abraham. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, José Alejandro, y buenas tardes, Abraham. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues, como comentaba Abraham en la presentación, esta es la segunda parte del encuentro, de un encuentro que tuvimos hace unos meses, en el cual nos enfocamos en la creación y en la constitución de sociedades mercantiles. Y ahora vamos a la segunda parte, es decir, ya tengo sociedad. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuáles son las obligaciones que tengo? ¿Qué aspectos debo de cuidar para que mi vida societaria funcione y camine correctamente? Pues bienvenidos. Gracias. Gracias, Román. Pues dentro de los temas que vamos a tratar es la relación de la empresa con el sistema tributario. Abraham, si quieres nos puedes compartir tu experiencia en este tema. Sí, mira, ahorita estamos viviendo tiempos de cambio. De entrada entra en vigor este año el nuevo régimen reciclo, tanto para personas morales, que prácticamente para las personas morales sería como facilidades administrativas, porque la parte del tributo en cuanto a tasa y cálculos, pues queda igual. Y para las personas físicas que sí cambia un poquito más el régimen, que va a tener la opción de escoger entre los que tenían RIF o algunas actividades empresariales que no rebasen el monto, que pueden ser régimen simplificado de confianza. Entonces, en estos cambios que estamos teniendo hoy en día en la relación entre las empresas y el SAT, es importante definir, como platicamos la vez pasada también, qué negocio voy a tener, cuáles son mis características, mis necesidades, para poder ubicarme correctamente en el régimen que más me convenga, ¿no? Yo creo que hay que hacer un análisis breve de a qué me voy a dedicar, cuáles van a ser mis obligaciones y a partir de ahí ir tomando decisiones de cuáles son las actividades y los regímenes que voy a estar tributando con el SAT, ¿no? Por ejemplo, el régimen simplificado, ¿en qué actividades pega bien y en qué actividades no pegaría bien? Para el caso de las personas morales, realmente el régimen simplificado de confianza es para todas las personas morales que tengan ingresos menores o iguales a 35 millones en el año. Si tienen ese monto de ingresos es como a fuerzas, obligatorio, porque lo único que va a hacer es que vamos a tener como lo que era antes el régimen de acumulación de ingresos. Vamos a tener el tributo, vamos a acumular el ingreso cuando lo cobremos efectivamente y vamos a poder deducir el gasto cuando lo paguemos efectivamente. Okay. Eso por un lado. Y también cambia la forma, los beneficia en el sentido del pago provisional del ISR, que en el régimen general de ley castigaba un poquito al empresario que había tenido a lo mejor hace 2, 3 años un buen ejercicio fiscal con muy buena utilidad, te obligaba o te obliga en el régimen general de ley a pagar sobre un coeficiente de utilidad que a lo mejor no refleja la realidad actual de la empresa. Entonces, estas personas morales de ese límite de ingresos hacia abajo van a tener la opción de poder escoger tributar como reciclo y solo pagar el pago provisional de lo que sea la realidad de su negocio actualmente, es decir, sobre lo que hayan cobrado y hayan gastado en cada periodo. Entonces, sí es un beneficio para estas personas morales porque su obligación de pago, su desembolso mensual va a ser un poco menor en estas condiciones, ¿no? Como, por ejemplo, en años tan volátiles como estos, imagínate quien tuvo un año extraordinario en 2019, con el coeficiente de utilidad en 2020, que se desplomaron ventas y así, pues pegó durísimo. Es correcto, así es. Aunque en el régimen general hay una opción para que a partir del segundo semestre del año puedas, con una autorización del SAT, reducir tu coeficiente,
pues de todas formas ya te aventaste medio año pagando sobre un coeficiente que podría ser altísimo, ¿no? Claro. Entonces, sí son obligaciones que, digo, hay que ir considerando hoy en día, porque si estoy empezando, arrancando un negocio, ya tengo mi sociedad, ya tengo todo listo, pues también tener presente que este es un beneficio para estas empresas, ¿no? Claro. Entonces, sí es como estimular esa pequeña, mediana empresa que están haciendo para que no tenga tanta obligación. Independientemente de que recordemos que el primer año las personas morales antes no pagaban el pago provisional, o sea, tenían ese beneficio hasta que tuvieran un ejercicio completo de 12 meses, porque a partir de ahí se calculaba el coeficiente de utilidad y ya se hacía el pago del impuesto. Entonces, digo, son tiempos de cambio en los que creemos, entendemos que el SAT lo que quiere hacer es impulsar la pequeña y mediana empresa. ¿Lo consideras una medida acertada esta reforma? Efectivamente, yo considero que es algo bueno, porque aparte son, como repito, son facilidades administrativas. Es decir, independientemente de esto que mencionábamos, no vamos a tener que presentar o llevar nuestra contabilidad electrónica, que también reduce la carga administrativa de la empresa y reduce los costos de tener una empresa. O sea, realmente todo este abanico de obligaciones que hay que presentar mes a mes, de informativas, de pago y de etcétera, generan al final un costo que si no estás teniendo ingresos en un periodo, como mencionabas tú, pandemia, pospandemia, o estás en periodos preoperativos, pues es un costo que, digo, es difícil para cualquier negocio, ¿no? Entonces, sí es una ventaja, considero como un acierto este beneficio que le están dando a las empresas. Una vez que terminamos el encuentro anterior, en el momento en que ya está constituida la sociedad, el siguiente acto es inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Antes, los notarios podíamos hacer una especie de preinscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Ahora, con un golpe durísimo que dieron, nos quitaron esa facultad que, en cierto modo, sí facilitaba a las empresas estos primeros trámites. Entonces, ahora el apoderado de una sociedad tiene que, bueno, conseguir una cita en el SAT y luego llevar todo su expediente para la inscripción del Registro Federal de Contribuyentes. Primero que nada, tiene que tener él como persona física firma electrónica. Firma electrónica. Si el representante legal no tiene la firma electrónica, no va a poder terminar el trámite de la persona moral. Entonces, tener vigente la firma electrónica del representante legal sería el paso 1, conseguir la cita para la persona moral y hacer el trámite correspondiente del registro. Y sí, como lo mencionas, pareciera que el SAT ya desconfía de todos porque ya no tiene esos terceros autorizados, hablando ahorita de los notarios, pero pues también lo vimos en el pasado, cuando quitó el dictamen a los CPRs también, o sea, yo creo que no confía ni en su sombra el SAT. Sí, pero se están acumulando más carga operativa sin tener la capacidad, ¿no? Por eso tenemos esas filas, ¿no? Sí, de hecho las citas ahorita es un problema. Conseguir una cita para inscripción de persona moral para firma electrónica es un lío. Digo, solventan un poquito la carga con el SAT ID que lanzaron el año pasado, donde ya puedes renovar tu firma electrónica si no tenía más de un año de haber vencido. Para el caso de los representantes legales pudiera servir esta herramienta que desde el servicio puedes subir tu documentación, grabar un video para autenticarte y renuevas tu firma electrónica en línea. Sí es un beneficio, pero al final se vuelve un embudo, un cuello de botella cuando tienes que de todas formas acudir a las oficinas a fuerza a hacer tu trámite de inscripción como persona moral. Y son dos momentos, primero el RFC y luego la FIEL de la sociedad. No, ya está como homologado el trámite. En un inicio era así como tú lo mencionas, pero ahorita ya es en una sola vez te dan tanto el RFC como la firma electrónica. Okay. Una vez teniendo la firma electrónica, a partir de ahí sí ya puedes hacer todo lo demás prácticamente en línea. Hablando de que te puedes registrar en ciertos pues registros, o si vale de la redundancia, estatales, federales, como para ser proveedor de padrones de proveedores, de contratistas. Te puedes dar incluso, puedes tener tu registro patronal en línea con tu misma firma electrónica. Ya no necesitas ir a las oficinas del IMSS para tramitar tu registro patronal. Entonces, yo creo que sí, la parte más engorrosa, que a lo mejor no ha podido o no pudo el SAT alivianar con la parte de los notarios públicos que pudieran
ejercer esa inscripción a las personas morales, se queda ahí trabado y a partir de ahí, ya que tiene su firma electrónica, ya es un poco más ágil todo. O sea, es un cuello de botella el tema de la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y la fiel de la empresa. Y una vez hecho esto, digamos que ya puedes... Sí, ya con eso tramitas tu certificado de sellos, ya puedes emitir facturas, vas al banco, te otorgan tu cuenta, en línea te inscribes como patrón en el IMSS, inscribes a tus trabajadores en línea y prácticamente estás funcionando. Que esas serían las etapas, ¿no? Primero ya tengo mi fiel, luego abro mi cuenta bancaria, es el caminito. Luego tienes que hacer la inscripción en el IMSS con tu registro patronal. ¿Y qué otras obligaciones? Ahora, la realidad es que, ¿cuál es la política pública atrás de esto? La realidad es que había muchos excesos también en la creación de empresas fantasmas y en empresas que realmente no cumplían con la normativa fiscal. Y ahora, digamos que el paso 1 es identificar debidamente al representante legal, que en muchos casos no se identificaba. Era gente que vivía en ranchos, en rancherías, que no tenían domicilios ubicados y demás. Y los utilizaban incluso algunas de estas empresas factureras para crear empresas fantasmas, digamos así. Identificar bien el domicilio. Pero sobre todo la persona responsable, o sea, los están vinculando tanto al representante legal con la creación de su propia firma electrónica, porque si él no puede ser representante legal de una empresa. Sí, eso que mencionas es bien interesante de platicar y analizar, porque si vemos la política pública de este negocio, de esta administración, realmente está cerrando esos candados de donde estaban todos los excesos. O sea, hablamos del outsourcing, de las factureras, o sea, hablamos también de que hubo casos muy feos y muy sonados con notarios públicos, y yo creo que a lo mejor eso detonó la desconfianza que está teniendo el SAT ahorita con todos esos terceros autorizados. Digo, no quiero pensar que vaya a pasar algo con los agentes aduanales, por ejemplo, pero pues son los únicos que quedan. Son los que quedan. Entonces, sí es muy interesante ver que este gobierno ha ido tras esos abusos que tenía, por así que el pueblo mexicano. Yo creo que es bueno, pero estamos pagando justos por pecadores. O sea, sí hay trámites que ahorita pudieran ser más ágiles, pero no lo son porque hubo en el pasado, como tú mencionas, estos abusos. Ahora, ¿y estos trámites se han empantanado solo por el COVID o ya venían empantanados por una falta de capacidad del gobierno de tener las instalaciones o las adecuaciones? Yo te digo que como experiencia general, antes de que hubiera COVID, no era tan complicado conseguir una cita. Entonces, realmente el COVID viene a demostrar que ellos tienen que ser eficientes en dos sentidos. Eficientes de que no pueden tenerte tanto tiempo ahí esperando porque tienen obviamente el riesgo de contagio, o sea, por medidas de sanidad. Y otra es que las fechas son muy críticas. O sea, si alguien, no sé, está participando en alguna licitación y no tiene su firma electrónica porque X o Y el sistema falló, porque también a veces falla, y necesita ir a renovar a las oficinas, pues ya no pudo. O sea, realmente no sé si es correcto decirlo que no tienen la capacidad, pero ahorita en tiempos de COVID no han adaptado sus oficinas, no han abierto otras, digamos, sucursales, otras oficinas periféricas para poder atender esta demanda de COVID. O utilizar las plataformas tecnológicas y eficientar sus operaciones, ¿no? Es correcto. Hay instituciones financieras que puedes abrir tu cuenta desde tu teléfono celular. Exacto. Sí. Entonces es ahí como que podría mejorarse mucho el Sin duda, de entrada, digamos que el ser humano por naturaleza no tiene ganas de estar contribuyendo a nada. En México hay poca cultura de contribuir, ¿no? Incluso hay mucha gente que no tiene ni idea que tiene una obligación constitucional de contribuir al gasto público, ¿no? Es correcto. Ok, entonces ya una vez hecha la inscripción, viene el tema, podemos hablar un poco del buzón tributario. Sí, claro. Ya empiezan a haber auditorías virtuales, ¿no? Es correcto. Sí, a través del buzón tributario ya prácticamente te pueden hacer una notificación, te pueden notificar, como bien tú dices, una auditoría, un requerimiento de obligaciones, te pueden notificar una multa por no haber presentado o no haber pagado alguna obligación que tuvieras. Entonces, sí es eficiente y yo creo que para las personas que no están
tan involucradas con la tecnología, con su correo electrónico, que hay gente que no está acostumbrada a revisar el correo electrónico diario todo el tiempo, o los mensajes de texto, etcétera, pudiera llegar a ser un problema, porque una vez que te notifican un acto administrativo, sea requerimiento, auditoría, multa, etcétera, tú tienes 3 días hábiles para notificarte, abrir ese acto y enterarte de qué es lo que te están informando, y si no lo haces, después de esa fecha se considera ya como notificado, y pues si no lo viste y se te pasó, el correo no lo abriste, no te enteraste, pudiera desencadenar un problema mayor, ¿no? Pudieras caer en un incumplimiento. Exactamente. Si, por ejemplo, los notarios nos notifican vía buzón tributario cuando nos piden información sobre la constitución de una sociedad, precisamente. Exactamente, sí. Para que validemos si se constituyó o no. Empieza a haber auditorías virtuales e incluso a través de Teams, ¿no? Es la plataforma que utiliza. Sí, de hecho, ahorita con el uso de toda la tecnología, facturas electrónicas, complementos de pago, ahora la carta aporte que también se agrega ahí, el SAT ya tiene mucha información. Entonces, el SAT trabaja mucho con estadística, y si él ya detecta de por sí un incumplimiento, algo no le cuadra, tus declaraciones contra tus facturas o los terceros que te declararon a ti, etcétera, primero que nada te hace una invitación. Te hace una invitación y te dice, oye, yo estoy detectando esto, y no necesitas ir nunca a la oficina, te hacen una invitación, como tú dices, vía buzón, hacen un Teams, se conecta la parte del SAT, te conectas tú como representante legal de la empresa. Obviamente tienes que mandar por correo electrónico tu poder para demostrar que tu personalidad jurídica en el acto, y te informan. A través de una presentación tienes estas inconsistencias en tus obligaciones y tienes tanto tiempo para corregirlo. Pensemos que esto en otros tiempos hubiera llevado a lo mejor semanas o meses para el SAT de mover su infraestructura, notificarte personalmente o dejarte un citatorio primero, luego la notificación, que tú acudieras a las oficinas, te recibieran, hicieran esa presentación, y ahora se reducen los tiempos de manera pues radical. Entonces, sí es más eficiente en esta parte, y yo creo que para ellos les ha dado resultado porque lo están usando de manera muy, muy habitual. Entonces, ese primer momento del contacto con la empresa, sí es importante asistir, sí es importante tener el contacto, escuchar cuáles son las irregularidades que está detectando el SAT, porque, lo repito, los sistemas no son perfectos y muchas veces también llega a haber errores que el SAT detecta. Oye, no ha presentado tu declaración o tienes información incorrecta. Oye, ya tengo una complementaria quizá y no está registrada en tu sistema cuando hiciste tu revisión. Pudiera ser. Pudiera ser que al momento que hicieron el corte, esa obligación no estaba pagada, pero tú la pagaste con posterioridad. También pudiera ser. Entonces, siempre lo más recomendable es acudir al llamado, escuchar a la autoridad, aclarar, enviar igual vía buzón tributario una aclaración. Oye, del acto en el que me invitaste, me hiciste sabedor de estas inconsistencias, te mando mi aclaración donde ya corregí mi declaración, o ya pagué, o ya hice esto o aquello, y ya te mando cómo queda, ¿no? ¿Y se considera todavía espontáneo con una invitación? Sí. El cumplimiento hasta ese momento es espontáneo, no hay ya después, y pudiera ser el caso, y muchas cosas. No vi el buzón tributario, no me enteré que me invitaron, por lo tanto no acudí a la invitación. O si acudí, hice caso omiso. ¿Qué viene? La auditoría. Entonces ya, una vez que se inicia una auditoría, a partir de ahí, aunque cumplas el día 2, iniciar la auditoría, ya hay multa. Sí, quizá tendríamos que explicar un poco el concepto de cumplimiento espontáneo. Es antes de que te notifiquen un acto o un incumplimiento, si tú das cumplimiento con esa obligación, no te aplican la multa, no te aplican la sanción. Una vez que ya te notificaron, bueno, ahora sí ya ni cómo hacerse, ¿no? Más que recurrir e iniciar un procedimiento administrativo ahí bastante engorroso. Sí. O sea, como vemos, de alguna forma el SAT está profesionalizando la manera de tratar de regular y tener en el ojo a todos los contribuyentes, pero no ha evolucionado mucho con el tema de las pruebas y contestaciones que autorizan a ti enviar documentación. Es decir, todavía ahí seguimos teniendo que guardar contabilidad con documentos físicos, Sí, en la parte, la parte que deja, o sea, que es la recaudación, se han vuelto muy eficientes. Exacto. O sea, porque aparte, lejos de lo que platicamos ahorita, el buzón tributario, las invitaciones, las multas y demás,
todos somos ya, ahora sí que auditores de todo. Sí, Sí, claro. O sea, porque si, oye, voy a prestar servicios, ahora tienes que tener un REPSE. O bueno, ya sabes que si estás en el REPSE, estás en el ojo del huracán, te va a estar vigilando, va a estar en observación el Infonavit, el IMSS y el SAT. Van a estar recibiendo información de cómo cumples con las obligaciones de esos contratos de prestación de servicio que tienes. Y tus clientes. Exacto. Entonces, el cliente, para no tener una bronca, te está exigiendo todo el tiempo, oye, necesito que me mandes la informativa que ya le mandaste este mes al REPS, tu pago de IVA, tu pago de cuotas IMSS, tus timbrados de nómina. O sea, te están auditando mes a mes porque tienes el REPS. Entonces, ya hay por un lado ya, oye, ya te estoy viendo, ¿no? Ya es fácil obtener información para el SAT. Por otro lado, para la retención para los que son reciclo. O sea, ¿sabes qué? Si tú le pagas a un reciclo, le tienes que retener el 1.25% a fuerza. Entonces, ese reciclo ya no se puede pelar sin haber pagado el impuesto, porque ya te lo cobraste anticipado, ¿no? Sí. Entonces, sí está un poco difícil. Tienes que mandarle su constancia de retención. Exactamente. Si a él no le llega la constancia de retención, entonces él también está teniendo un incumplimiento de alguna forma. Entonces, como ya si van cerrando esos caminos en los que obtienen ellos información, cuando ellos te invitan realmente, entonces te hacen una invitación, hay algo ahí, algún incumplimiento, de alguna manera. Entonces, puede ser un incumplimiento muy simple, oye, es un error en el sistema, ocurre, lo compongo, por eso es importante, lo repito, acudir a estos llamados, a estas invitaciones que hace el SAT para enterarse. Puede haber un error, lo contesto, lo corrijo, no pasa nada, no hay multa, es espontáneo, como platicábamos, pero también puede ser que, oye, por ahí hay algo ya sabías, estabas enterado, y esa es como tu oportunidad para que te pongas al corriente, ¿no? Si no lo haces, vendrán ya las consecuencias. Entonces, con todo esto, obviamente, si tú tienes operaciones con una empresa que está publicada como facturera, que está en 69, pues, si te invitan, pues, ya, es bien complicado que tú digas, no la hice, sí la hice, lo demuestres. Entonces, en estas épocas, quien tuvo esas operaciones tuvo que haber tenido que estar en REPS y te tuvo que haber dado una retaíla mensual de requisitos que si no los tienes, pues ya perdiste, ¿no? Claro. Ahora, la ventaja es, porque siempre ha sido injusto en este tema del 69, que lo explicamos, es las empresas que se presumen realizan operaciones inexistentes, se publican en un listado. Las personas o empresas que hacen operaciones con esas empresas que están en ese listado, de la lista negra, sus operaciones no son deducibles, se presumen como no deducibles. Okay. Pero, ¿qué pasa si yo tuve operaciones en el 2019 con una empresa, era legítima, me entregó su información, no estaba en esta lista negra, y en el 2021 aparece en la lista negra? Entonces, de acuerdo a como está escrita la ley, pues esas operaciones no serán deducibles. Pues no podría aplicarse de manera retroactiva esta inscripción de la empresa, no debería. Pero si lo hacen. Exacto. Así te tienes que... Entonces, ¿cuál es la protección ahorita? ¿Cuál es la ventaja? Si sucede eso ya en los tiempos actuales, oye, ¿sabes qué? Mi proveedor en ese momento tenía el REPSE, aquí tengo su declaración del REPSE, aquí me entregó todos sus papeles. Si después de eso salió en la lista, pues yo puedo demostrar que sí fueron operaciones legítimas, ¿no? O sea, eso es una ventaja para los que se están obligando a sus proveedores a entregar toda esta información. Yo creo que por esto las empresas grandes, hablando de a lo mejor Braskem, Ternium, Proyecta, todos los que están en la refinería, aunque no les aplica el REPSE a algunas empresas prestadoras de servicios, los obligan a tenerlo porque prácticamente ahí te proteges de que no te llegue a pasar esto. Claro. Entonces la recomendación sería, pues, estar bien muy atentos al buzón tributario. Y si tienes una invitación para una aclaración por parte del SAT, pues atenderla. Exacto. Estar muy atentos al buzón tributario y conocer el buzón tributario te va a notificar en un celular y en un correo electrónico. Entonces, tener presente cuál es ese correo electrónico que dimos cuando dimos de alta el buzón tributario y cuál es ese número de celular que dimos de alta, porque ahí nos van a llegar las notificaciones, te van a avisar, tienes una notificación, tienes un mensaje. Entonces, si a lo mejor pusimos un correo que ya dejamos de usar, o ya no tengo acceso, o no, es que abrí uno nuevo, hay que tener presente eso, porque pudiera pues desencadenar un problema, ¿no? Si no lo ven. De acuerdo. Muchas gracias, Abraham.
ya existe, ya tienes la sociedad, ya tienes todo, ya estás inscrito en el RFC, cuentas bancarias. Ahora, el tema de la relación de las empresas con los colaboradores, con los empleados. ¿Qué recomendarías? ¿Cómo empieza una empresa el tema de la contratación? ¿Qué recomendaciones desde tu experiencia, José, le darías a las personas que están emprendiendo? Bueno, primero tenemos que ver qué tipo de empresa es, a qué se va a dedicar, cómo está constituida, bajo qué régimen jurídico. Y dependiendo de ese régimen jurídico hay distintas obligaciones dentro de las empresas. En materia laboral, pues desde luego que con la reforma que se llevó a cabo, el propio gobierno, de la base o de la mano de estos nuevos requisitos, está pidiendo tanto la parte fiscal, contable, está apretando o pidiendo más información a todas las empresas al momento de contratar personal. De entrada, está vigilando más la contratación de personal y el alta de todos los empleados ante el Seguro Social, y que de alguna forma también está dando facilidades, como ya nos decía ahora, para que ya no tengas que decir que es muy complicado y lo puedes hacer desde la comodidad de tu oficina. Y tienes que tener manuales de operaciones, tienes que tener una serie de requisitos que hoy nos pide la empresa para evitar sanciones, tanto por la autoridad laboral, como la autoridad fiscal, como la autoridad del Seguro Social, ¿no? Es decir, y involucra otro tema que veníamos platicando hace rato, que es la responsabilidad penal. Es decir, va todo de la mano. Entonces, ¿qué necesitan las empresas? Pues, primero, buscar abogados que se dediquen a laboral, a 100% laboral, para que les puedan hacer toda su política laboral de una empresa, que viene desde los contratos que tienen que firmar estos empleados, las políticas internas de conducta de los empleados, los manuales de organización, en fin, una serie de información que te tienen que brindar tanto tus empleados como todos tus clientes, ¿no? Una descripción muy precisa de los perfiles de puesto que estén vinculados a los contratos, ¿no? Es correcto. Para poder tener al día con las autoridades laborales todo personal que esté contratado en tu empresa. ¿Y cómo es esto? ¿Los contratos se inscriben en alguna parte? En sí mismo, depende del tipo de... O sea, cuando tienes, ¿cómo se llama? Sindicatos, en este caso sí tienen que estar inscritos los contratos que no son sindicados. Las empresas que no tienen sindicatos, no necesariamente. Simplemente tienes que tener tú todos tus contratos elaborados ya al día y puestos a disposición cuando alguna autoridad te lo requiera. ¿Y son contratos privados? Privados con los trabajadores. Y ahí yo tengo una pregunta para ti. ¿Es recomendable hacer el contrato con periodo de prueba, sin periodo de prueba, por tiempo, por obra determinada? ¿Qué recomendarías? Pues es que depende del tipo. Por ejemplo, si son empresas de construcción, muchas de ellas necesitan forzosamente por tiempo determinado. Si son empresas de prestadoras de servicios, puedes tener periodos de prueba, ¿no? Que te establecen las limitantes la propia ley del trabajo, ¿no? Okay. Lo que se venía haciendo como una mala práctica era que nadie contrataba de inicio y todos tenían periodos de prueba y hacían... Y los renovaban. Mes con mes contratos de prueba, ¿no? Entonces la ley o la misma autoridad se da cuenta de esta mala praxis, entonces limita tus periodos de prueba a cierto tiempo fecha y además a ciertas actividades, ¿no? Es decir, no vas a contratar a un director general de un periodo de prueba, ¿no? De 28 días y luego lo vas a correr, lo vas a volver a contratar a 28 días y te lo vas a pasar. Entonces tienes que ver qué puesto vas a contratar, como a lo mejor si puedes contratar a alguien de limpieza o alguien de un puesto menor a un periodo menor. Se suele utilizar mucho en restaurantes, ¿no? En servicios de hostelería. Sí, claro, por la rotación que tienes de personal, ¿no? Igual, por ejemplo, en gasolineras que tienen contrato a los bomberos y este tipo de cosas, ¿no? Y ya tocaste el tema de la responsabilidad penal. Bueno, lo que pasa es que hubo una reforma en 2016 en México con relación a la responsabilidad penal de las empresas, en donde ya autorizan, o más bien facultan la norma a poder traer a un procedimiento penal a una persona moral como tal, ¿no? Okay. Entonces, ¿cómo puede hacer una persona moral un delito o a través de cómo puede hacerlo? A través de sus propios empleados, ¿no? Entonces, nace del compliance norteamericano con la idea de que todas las empresas tienen que estar al día en todo lo que es regulación en materia penal, en materia tributaria,
y los obligan a tener una serie de requisitos para excluirse de una responsabilidad penal que haya sido generada por sus propios empleados, ¿no? Entonces, dentro de esto, quiero ahorita les comparto una pantalla, se tienen que llevar, digamos, controles internos, sistemas de gestión, diagnósticos de las actividades de los empleados de una empresa, para que esta misma no vaya a incurrir en responsabilidades penales, en donde puede tener sanciones incluso hasta de la desaparición de la propia empresa, ¿no? Creo que estamos teniendo un problema con el audio, me comentaba. Okay. Ahora, esto ha sido detenido porque digamos que a partir de 2006 salió la regulación al respecto, pero los estados tienen que sacar su propia regulación respecto de los delitos que puedan constituir las empresas, ¿no? Y no lo han hecho. No todos, digamos, en la Ciudad de México hay algunos que otros considerados, pero no ha sido, digamos, realizado por las demás entidades federales. Por ejemplo, aquí en Tabasco ya se tipificó. Algunos delitos están tipificados en el código adjetivo, pero no está debidamente tipificado como tal de la responsabilidad penal de las empresas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué delitos podría cometer una empresa? Pues bueno, digamos que dentro de los delitos que hoy están tipificados en donde puede entrar una empresa, estamos hablando de cohecho, narcotráfico, ahorita te digo la lista completa, ¿no? Incluso esta responsabilidad se va vinculando también con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que ya nos aplica a todos, en donde también se establece una serie de cumplimientos normativos dentro de las empresas con cualquier relación que se tenga con el gobierno federal, ¿no? Bien. Ya está. Ya tienes tus trabajadores, haces todo así como by the book, tienes tu descripción de perfiles de puesto, contratos laborales. Ahora también la vida de la sociedad, podemos entrar ya un poco al tema de cuáles serían las obligaciones de una sociedad, qué es lo recomendable de una sociedad para una empresa en cuanto a su vida societaria. Sabemos que suele ocurrir en lugares pequeños, en provincia, que se constituyen sociedades anónimas y no se imprimen las acciones, no se lleva el libro de registro de accionistas. No se hacen las asambleas. No se hacen las asambleas. Lo recomendable, ¿qué recomendarías? Mira, yo creo que para comenzar, digo, hablando de lo que pasa en la vida práctica realmente, es, primero que nada, que el comisario exista realmente, porque luego muchos comisarios son de papel nada más, o sea, lo mencionan ahí y ni los conocen. Ni los conocen, ya luego, quién sabe el comisario dónde andará, ya ni tiene ninguna relación con la sociedad, etcétera. Entonces yo creo que partimos de ahí, de que el comisario sea una persona que ejerza su función como comisario, porque eso va a ayudar mucho a cumplir con todas las obligaciones legales de la empresa, en el sentido de la transparencia, la información, las asambleas, los libros, las acciones, los registros, porque, digo, aunque tenemos esa mala práctica, lo más sano, y retomando lo que él comentaba, digo, si no tienes todas esas obligaciones legales básicas, que son como que los cimientos de todo lo que viene arriba, pues digo, el riesgo es alto ya ahorita, ¿no? Legalmente hablando. Entonces, partir de las obligaciones que tiene que tener el comisario como vigilante del cumplimiento de las obligaciones legales de la sociedad, y a partir de ahí, pues tener los libros y registros que son necesarios, ¿no? Al menos celebrar su asamblea cada año para reportar los resultados. Conocemos, entendemos que hay muchas sociedades que se constituyen de manera familiar, ¿sabes qué?
es mi papá, mi hermano y yo, ¿para qué nos reunimos? ¿Para qué hacemos la asamblea? Pero al final de cuentas es una obligación legal. Entonces, pues nadie tiene la vida comprada, esas acciones pueden luego heredarse en un trámite sucesorio, y si no están claros todos esos registros, pues pueden traer problemas a sus beneficiarios, ¿no? No, la realidad es que en las pymes o en las provincias o en las ciudades más pequeñas como Villahermosa, la realidad es que muy pocas empresas llevan sus libros al día, ¿no? Claro, si estás hablando de sociedades más grandes como las que hay en el Distrito Federal, que incluso cotizan en bolsa y así, no hay forma que no tengan ellas. Y quizá valdría la pena hacer como un flashback y volver a la pregunta inicial del encuentro anterior. ¿Por qué constituyes una sociedad? ¿Para qué la constituyes? Y básicamente lo explicábamos en aquella ocasión, es separas tu patrimonio personal del patrimonio de la actividad del negocio al que te vas a dedicar. Y esto, que es una protección para tu patrimonio personal, trae aparejada una serie de obligaciones que tienes que cumplir. Entonces... ¿Y qué ha venido cambiando de cuando la naturaleza de la creación de las sociedades? Porque hoy en día aquí el contador nos podrá platicar del tema fiscal, la corresponsabilidad de los socios y directivos de las empresas en materia fiscal, ¿no? Y ya se han dado casos. Entonces, yo creo que todos debemos entender claramente cuáles son nuestras obligaciones como personas dentro de una sociedad. Entonces, si yo como socio, como gerente, como director, como comisario, todos estos participantes dentro de la sociedad, no nos preocupamos porque estas obligaciones se cumplan, se lleven a cabo, entonces sí me estoy arriesgando yo porque puedo llegar a una responsabilidad penal. O sea, ya como última consecuencia. Antes de eso, puedo también responder hasta por el monto de mis aportaciones, si es que hubo ahí malos manejos en el pago de los impuestos, y tengo ahí un riesgo de defraudación fiscal que es equiparable si no se cumplieron todas estas obligaciones cabalmente. Entonces, cada uno de los participantes de la sociedad debe saber, como lo decíamos hace rato, debe a lo mejor dar puntual seguimiento a que estas obligaciones se cumplan, se lleven a cabo, porque o sea, al final, aunque es un patrimonio diferente y etcétera, los delitos se tipifican y castigan a las personas, ¿no? Sí, Entonces, pueden alcanzar. El velo cada vez es más transparente, ¿no? es correcto. Sí, también considerar qué tipo de sociedad vas a constituir. Sobre eso hablamos en el encuentro anterior, pero hay veces que se ponen de moda algunas sociedades, ¿no? Hubo un tiempo que estaba de moda la SAPI y todo el mundo quería constituir SAPIs, y en realidad, si preguntabas ¿para qué? No, pues es que mi contador me lo recomendó, ¿no? La responsabilidad limitada actualmente es la que está en moda, ¿no? Que te voy a decir una cosa, para negocios como los que estamos hablando, quizá la sociedad de responsabilidad limitada es la más adecuada. Es correcto. Habría que analizar, ¿no? Que como decía José, cada caso y el sector en el que se van a... Y aquí, por ejemplo, te leo un catálogo de los delitos en los cuales puede incurrir. O sea, es tan amplio como puede estar terrorismo, uso ilícito de instalaciones aéreas, narcotráfico, corrupción de menores, tráfico de influencias, cohecho, falsificación de moneda, contra el consumo nacional, comercialización de objetos robados, fraude, encubrimiento, lavado de dinero, contra el ambiente, derechos de autor, acopio, tráfico de armas, tráfico de personas y órganos. Son algunos de los delitos a nivel federal que se pueden llegar a aplicar a una empresa. Contra el ambiente. Entonces, ¿cuál es la obligación o a qué nos lleva esto? A tener un diagnóstico primero de tu empresa, a qué actividad se dedica, qué tipo de servicios da. Por ejemplo, si es una remediación ambiental, pues bueno, tienes que tener mucho cuidado con todos tus programas, políticas internas dentro de la empresa, que todos tus trabajadores los conozcan, que conozcan estos manuales, que exista una descripción del perfil del puesto, que exista también un canal de denuncias internas dentro de la empresa, porque si tú no tienes estas denuncias internas y no le acreditas a la autoridad ante una investigación, que tú tienes tus propios canales de investigación de conductas delictivas, es digamos, en lugar de tener una atenuante, tienes un agravante, ¿no? Okay. Entonces, por eso te lo están manejando como una responsabilidad de las empresas, ¿no?
sea, el programa, tienes que tener programas de prevención con tus propios trabajadores, explicar cuáles son las posibles sanciones penales administrativas que tu empresa puede incurrir por una mala praxis de él al momento que te representa en cualquier momento de la vida. Y dar a conocer los canales de denuncia. Canales de denuncia internas. Sí, la canales de denuncia. Tiene que haber de alguna forma palancas o formas de control internos. Para eso están los directores de compliance, que poco a poco... Oficiales de cumplimiento, que poco a poco en México ya más empresas tienen, aun cuando, claro, tienen que ser empresas más grandes para poder tener un oficial de cumplimiento, ¿no? Y fíjate que ahí tocas un tema bien interesante, porque oficial externo, ¿no? Además de todas estas obligaciones que impone el Estado a las personas que constituyen empresas, también las mismas empresas te empiezan a poner obligaciones. Todas las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos tienen forzosamente que llevar una política de compliance muy estricta, Claro. y llevarla, o sea, el brazo se extiende hasta todos sus proveedores. Hay empresas transnacionales que te obligan, Walmart te obliga a tomar un curso y a certificarte en compliance si quieres ser proveedor de Walmart. Y te pueden hacer auditorías. Y te pueden hacer auditorías perfectamente bien. Tienes que firmar una carta de compromiso adhiriéndote a su código de ética, y no tarda y empiezan a pedir oficiales de cumplimiento, que eso, bueno, es otra carga operativa y económica para las empresas. Correcto. Sí, por supuesto, y digamos que ya no nada más va a ser el típico due diligence que todos conocen, ¿no? Tienes que, dentro del due diligence, tienes que hacer una revisión extensiva de todos estos cumplimientos a las normativas penales y fiscales, en donde tú hagas corresponsable a tu proveedor. Exacto. Porque si no, tú puedes acabar pagando los impuestos o sanciones que te Que establecen, no eran ¿no? para ti, exacto. Sí, por lo que platicas y el abanico tan extenso de delitos, digo, podría ser muy sencillo que cualquier persona moral en descuido caiga en alguno de ellos. Digo, ¿cuántas personas morales que están en diferentes industrias generan residuos? Y si no, ¿sabes qué? Pues se me hizo fácil, los tiré ahí para ahorrarle una lana a mi patrón. O el jardinero corta un arbolito que resulta ser un manglar, ¿no? No, y la falta de control interno. La verdad es que muchos, a nivel, digamos, directivo o dirección general, en ocasiones no tienen el alcance de ver el comportamiento que tienen todos sus empleados. Entonces, para no incurrir en alguna responsabilidad, sí tienen que tener muy claro todos los manuales internos y que todos los trabajadores estén conscientes y que lean los mismos para que sean corresponsables de los actos que ellos hacen, ¿no? Y tienes ejemplos tan burdos como, por ejemplo, un caso que nos pasó, una empresa licita y pues, a alguien se le ocurre falsificar un documento, ¿no? Y falsificar un documento para la licitación, que era un documento verdaderamente incipiente para el monto de la licitación, para el tipo de licitación, pues está catalogado como una causa grave dentro de la ley de responsabilidades administrativas y tienes una sanción de hasta 7 años de prisión. De responsabilidades administrativas y te deja de contratar, inhabilitar el gobierno federal. O sea, hay multa y inhabilitación. Inhabilitación, ¿no? Y este caso se le ocurrió falsificar un comprobante de domicilio. Vaya, o sea, algo que no tenía ninguna... no cambiaba en nada el resultado por de la supuesto que licitación. no. Además, ni ganó, pero al final le hacen la investigación y él está sujeto a un proceso administrativo con un delito grave o con una sanción administrativa grave, perdón, por la falsificación de un documento. Es un caso, digamos, real que tocó. Y con el tema que decías tú de las solicitudes que te hace el fisco, el año pasado a un cliente le llegaron a querer ejecutar un crédito fiscal de un procedimiento administrativo que se ganó en su totalidad ante otro ente del Ejecutivo Federal. Claro. Nada más que entre ellos no hay coordinación y pues llegaron a ejecutarle una multa de 10 millones de pesos. Sí, se han dado casos. Y ahora también con el tema de, ya diseñaste bien tus estatutos, los estatutos de tu sociedad, pero hay que estarlos revisando constantemente por el sector en el que te dedicas, por los cambios que puede haber en la legislación, por ejemplo, los cambios que hubo con el tema de la subcontratación. Es correcto. Allí lo hemos platicado como antes hubo una tendencia de que pon en mi objeto social todas las actividades que
un objeto social amplio, ese era el término, ¿no? Y eran 5 o 6 hojas de objeto social que hacían de todo. Ahora eso es un problema para el tema de la subcontratación, para los servicios especializados, ¿no? Ahorita si tu contratante tiene el mismo objeto social que tú, realmente no podría contratarte en servicios especializados. O sea, ahí no hay forma. Si los dos tienen en ese mismo objeto social tan amplio las mismas actividades, tú no puedes contratar a alguien que se dedica a lo mismo. Entonces, ya no se vuelve tan conveniente tener esos objetos sociales tan amplísimos. Y poco a poco vamos a ver, por la necesidad del mercado, de las empresas especialistas, las modificaciones de los objetos. Oye, ¿sabes qué? Antes te vine a pedir objeto amplio, ahora necesito que me lo reduzcas, que lo especialices, que le pongas puntos y comas, porque eso es muy importante mencionar. Las empresas o negocios que vayan a prestar servicios y se tengan que registrar en el REPSE, el servicio que van o la actividad que van a registrar en el REPSE tiene que ir textualmente como está en el objeto social. Si no, va a haber un rechazo. Entonces, muchas veces ponemos, bueno, es que aquí se sobreentiende que entra todo, pero ahorita ya no. O sea, tiene que decir específicamente cuál es la actividad y no puedes ponerle de chile, de mole y de pozole, porque va a empezar a chocar con tus clientes. Claro, entonces es primero poner atención a la redacción del objeto social y después estar revisando constantemente los estatutos. Si tienes una vida social, una vida societaria activa, pues bueno, en una asamblea ordinaria, la asamblea anual es un buen mecanismo para revisarlos. Si hay que reformarlos, pues ya haces extraordinario, ¿no? Es correcto. Ahora, ahí esa, digamos, malformación al inicio de las empresas en los objetos sociales nace ante, digamos, la serie de requisitos que te van pidiendo las distintas autoridades y o bancos, por decirte algo, que tiene que contener tu objeto social para que puedas ingresar cierta documentación a, no sé, X funcionario o X entidad pública, ¿no? Es correcto. No, digamos, los abogados entendíamos perfectamente bien que tú puedes poner un solo objeto social y que todo lo demás va intrínseco porque tú necesitas hacer X número de actividades para lograr tu objeto social. Los notarios, los abogados corporativistas empiezan a hacer estos objetos sociales tan extensos porque de repente llegabas a una ventanilla, por decirte algo, para presentar una factura en Pemex, y si tu objeto social no decía específicamente el servicio por el cual estás queriendo cobrar la factura, no te dejaban meter la factura. O los bancos no te dejaban abrir cuentas bancarias. Incluso el fisco también. Digo, muchas veces se dio el caso de la empresa obtuvo un préstamo o otorgó un préstamo. Oye, aquí ya hay un problema fiscal porque tu objeto social no dice específicamente que puedes otorgar y recibir préstamos. Oye, para el desarrollo de una actividad, como tú lo dices, está intrínseco. Es obvio, es lógico que te tengas que apalancar de alguna forma, ¿no? Las empresas es un ente económico, es ilógico que no puedas ni otorgar ni recibir préstamos, pero explícaselo a un fisco, explícaselo a ¿cómo se llama? A un Pemex, explícaselo y me digas, entonces, ¿qué va a pasar o qué crees que va a pasar con eso? Porque, ok, ahorita vamos a darle cumplimiento a lo que me pide el fisco, pero tu día y tu actividad diaria con los terceros te puede generar problemas cuando reduzcas tu objeto social para estar al 100% de tus obligaciones fiscales. Sí, sí, sí. Y digo, las empresas contratistas que muchas veces hoy puedes tienes una obra de un puente, mañana te dan una carretera, pasado mañana te dan la construcción de un edificio. Entonces, digo, al final vas a tener que seguir con varias actividades en un mismo ramo. O sea, el problema quizá va a ser para las empresas que en una sola empresa haces construcción, tienes una papelería, rentas inmuebles. O sea, esas empresas yo creo que van a estar bastante limitadas, ¿no? Entonces, la realidad es que tú tendrías que poner en tu objeto social, valga la redundancia, el objeto principal de la constitución de la misma, pero se debería de considerar facultado para realizar N cantidad de actos jurídicos para la consecución de su fin. Es correcto. Pero ¿a quién va a dar esa interpretación? Entonces, ese es el cuello de botella más grave que yo veo a ti como notario. Yo lo veo, es un problema, digamos, conceptual, porque una cosa es el objeto social y otras cosas son las actividades que tienes que realizar para
para conseguir tu objeto social, para lograr tu objeto social. Y por lo que dices, entonces es un sinsentido que el registro del REPS en la Secretaría te pidan textualmente la actividad que vas a prestar, porque ese no es tu objeto social, ¿no? No. Estamos de acuerdo. Entonces, aquí hay un problema, digo, que nació un poquito choquito el REPSE, porque, como lo platicamos la vez pasada, si tú eres una papelería y mandas tu registro al REPSE, te lo van a aceptar, cuando en teoría te lo deberían negar, porque no estás prestando servicio especializado. Entonces, desde ahí no es como un filtro, no funciona como un filtro, y debería. Y punto número 2, no me puedes pedir que mi objeto social describa esa actividad específica, especializada que voy a prestar, si pues ese no es mi objeto, ¿no? Claro. Pero entonces, digamos, volviendo a parte de lo que estabas tú diciendo, es decir, constituyes la empresa, te das de alta en el SAT, ¿no? Ahora te tienes que dar de alta en el REPS en caso de que prestes un servicio especializado, correcto, ¿no? Y además tienes que tener manuales internos para tratar de prever cualquier riesgo en materia penal y o administrativa, como una falta administrativa grave dentro de la ley. Puede haber responsabilidades administrativas o no grave, pero también es otra de las cargas que estás dándole a una pyme o a una pyme, ¿no? Exacto. ¿Cuántos documentos, no? ¿Cuánto cuesta tener una empresa? Olvídate de la constitución y eso, sino cuánto te cuesta tenerla viva o mantenerla o iniciar tu trabajo. Sí, y a lo mejor no has generado ni una sola factura. Sí, y de hecho, ahorita que platicas eso, antes de que entrara en vigor todo esto, en el inicio de la pandemia, a mí me tocó ver muchos clientes, empresas que decían, oye, es que, o sea, ya existir como empresa ya me cuesta mucho dinero, o sea, ya no puedo solventarlo, pues, existir en todas las obligaciones que tengo que cumplir, laboral, fiscal, legal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si es costoso y volvemos a lo mismo, hay que ubicarnos bien qué negocio voy a poner, qué empresa voy a hacer y qué obligaciones son las que tengo que cumplir. Claro, a lo mejor ir creciendo gradualmente como va creciendo el negocio, ¿no? Es correcto. Sin duda, pero hoy las obligaciones son mucho más que antes, ¿no? O sea, es decir, toda aquella pequeña empresa tiene que tener un poco más de idea de qué es lo que quiere, de dónde va y cuánto realmente le va a costar mantener a su empresa funcional, ¿no? Es correcto. Porque tengas o no tengas ingresos, tienes que mandar avisos. Si tengas o no tengas ingresos u operaciones, tienes que presentar declaraciones informativas, mensuales, de pago, anuales, tienes que tener tus contratos, tienes que tener tus asambleas, todos. Fíjate que a lo mejor sería conveniente un poco aclarar, hace rato comentabas de cómo pagan los impuestos las empresas que están en el régimen general, a diferencia de las personas físicas, ¿no? Que es por flujo y en las empresas no, las empresas es como factura. Exacto. Las empresas personas morales del régimen general van a detonar ese acto jurídico que hace acumular y generar un impuesto en el momento en el que expiden una factura. Aunque no la cobren. Aunque no la cobren. Ya expedí la factura, el 31 de diciembre de este año expido una factura, esa factura, ese ingreso, juega para los impuestos de este año, aunque no la haya cobrado. Aunque no haya habido ingreso, ¿no? Aunque no haya habido ingreso. Es una presunción de ingreso expedir una factura. Es correcto. Cosa que parece un poco exagerada, ¿no? Digamos, para una pyme que está iniciando. Sí, imagínate una pyme que está iniciando, que le dieron un buen contrato con el municipio, con el estado. O con Pemex, que está pagando 180 días, por ejemplo. Y durante todo el año tuvo preoperativo y logró sacar adelante su contrato y le piden por presupuestos, me tienes que entregar tu factura a más tardar el 31 de diciembre, pero no te voy a pagar. O sea, imagínate, ya generó el impuesto de su vida y no ha recibido nada de dinero. Y tiene que pagarlo el siguiente mes. Es correcto. Entonces, al menos el pago provisional. Entonces, sí, digo, es un poco entender que la persona moral del régimen general es conforme emite la factura y conforme recibe la factura también puede deducir. Entonces, ahí está un poco la mecánica para la persona moral. Para la persona moral reciclo va a ser, como decíamos hace rato, en el momento en el que cobre, pero también va a deducir en el momento en el que pague, que es como funcionan actualmente las personas físicas. No importa cuándo emitas la factura, puedes incluso no haber emitido la factura, pero si ya cobraste,
reconoces en ese momento el ingreso y tienes que calcular el impuesto. Que para la persona física no va a ser una tasa como la del 30% que es para las personas morales, va a ser una tarifa de acuerdo a qué monto de ingreso sea. Te puede tocar una tasa del 10, 15% o del 35%. Dependiendo en qué rango estés. En qué En rango el caso de estés. la ASC sigue igual, ¿no? Sigue igual, exacto. Así es. Y digo, las donatarias autorizadas tampoco cambian mucho, pero ahorita ya es más obligaciones, más complicado que seas una donataria autorizada. Es un tema muy interesante el de las donatarias autorizadas, que podríamos explorar un encuentro en el futuro. Exacto, sí, porque la donataria no paga impuestos, pero tiene que informar y reconocer muy, muy claramente en qué usó sus donativos, que tiene que ser única y exclusivamente, volvemos a lo mismo, a los estatutos, a su objeto social. Entonces, sí, claro. ahí volvemos a la misma dinámica de, bueno, pero si hice esto, y el SAT muchas veces te dice, es que compraste este artículo y ese artículo no es de tu objeto social. No tiene nada que ver con tu objeto social. Oye, era un anuncio para que la gente sepa que aquí es, ¿no? Forma parte también, es una actividad que ayuda a desarrollar un efecto social, ¿no? Sí, es un tema, ¿no? Claro. Pues muy bien, ya estamos llegando al final de nuestro encuentro. ¿Algo que quisieran concluir para que pasemos a preguntas? Pues bueno, yo creo que, digamos, la idea tampoco es trasladarle miedo a la gente para que creo que lo estamos haciendo. Bueno, es que es una realidad la que estamos viviendo hoy en día los empresarios y los profesionistas y que tenemos que querramos o no ir profesionalizando nuestros sistemas contables, nuestros sistemas de contratación, nuestros sistemas de verificación de compliance en distintas normativas federales, estatales y municipales, porque queda claro que cada día más los gobiernos quieren pues, allegarse de recursos y para eso uno de los caminos que tienen es fiscalizar a las empresas y fiscalizar a las personas físicas que tienen actividades empresariales, ¿no? Entonces, tanto abogados, y tampoco es comercial, pero abogados y contadores y profesionistas, pues tendrán más actividad para la vida diaria de las empresas, aún en ciudades pequeñas como Villahermosa, y que la gente poco a poco tiene que conocer cuáles son sus obligaciones, qué tienen que hacer trámite por trámite para poder tener una empresa, para poder mantenerla viva, para poder estar en cumplimiento normativo, fiscal, administrativo y demás. Y se tienen que profesionalizar tanto los dueños de las empresas como los funcionarios de las mismas por todas estas corresponsabilidades que se pueden llegar a dar, tanto en materia penal como en materia fiscal, como en materia laboral, ¿no? Eso es lo que yo creo. Y asesorarse de gente profesional que sí sepa de los temas y no dejarse llevar por consejos de familia, ¿no? Otro tema también que lo pongo solo sobre la mesa es también la protección de marca, ¿no? Claro. Que en muchas ocasiones no se considera y ya en realidad posicionan un nombre o posicionan una marca sin haberla inscrito en el INPI. Y es sumamente técnico, realmente. Sí. O sea, es un proceso técnico, no tan caro, pero que si te dicen que no, entonces tienes que acudir a especialistas para que te puedan combatir una negativa de registro de marca, ¿no? Exacto. Y la marca es un activo que puede llegar a valer mucho dinero. Sí, hoy en día están tardando mucho. Están tardando, sí, pues la última vez que promovimos fue como 4 meses para una respuesta. Positiva o negativa. Positiva o negativa, exacto. Y a partir de ahí depende. Y a partir de ahí, pues acreditar, ¿no? Lo que te pidan, o si te lo dan, pues bueno, pues ya. Y en ese inter ya estás posicionando la marca. Claro, claro. Sí, ¿no? En caso nosotros, en un caso personal, pasó lo mismo. Tenemos la marca, empezamos el registro y ya nos copiaron igualita la marca en otro estado, ¿no? Entonces ya tienes un litigio cuando ni siquiera a lo mejor tienes ingreso, ¿no? Claro. Entonces ya tienes un costo. Exacto, traes un costo intrínseco para defender tu marca. Bueno, ciertamente la idea no es asustar, pero sí es concientizar a las personas, a los emprendedores de toda esta serie de obligaciones y de políticas que hay que cumplir como empresa. Sí, es correcto, concuerdo. No es más que concientizar a los accionistas, a los emprendedores, a los empresarios,
no es que sea complicado, es simplemente conocer cuáles son estas nuevas obligaciones y cumplirlas, ¿no? Llevar a cabo, verificar que a lo mejor nuestros empleados lo estén llevando a cabo, lo estén haciendo, se haga, se cumpla, y es nada más eso, digo, no se trata de esperar a que sea un problema. Muchas veces decimos, bueno, no creo que pase nada, no creo que pase nada si arranco mi negocio y no me doy de alta. Puede ser un problema. Puede ser un problema que a lo mejor era muy económico si me daba de alta y cumplía con mis obligaciones, pero el no hacerlo puede traer una consecuencia que me puede salir muchísimo más caro, ¿no? Y otro de los temas que estamos pensando en la constitución de empresas, que pues es la idea de la plática en principio, pero también hay empresas viejas o personas que son socios de N cantidad de empresas y que no saben a ciencia cierta la situación fiscal y jurídica de las mismas y que no extinguen su relación societaria con estas empresas y hoy en día pueden llevarlos a sanciones de otro tipo, ¿no? Y yo conozco mucha gente que sí, constituye empresas de 20 años y las tienen, pero no las tienen al día y tampoco están en cumplimiento de sus obligaciones en todos los sentidos, ¿no? ¿O no están en suspensión de actividad? No están en suspensión de actividad, sí. Puede darse muchos casos. Más que la suspensión se limitó ahora, ¿no? Es un poco complicado, pero sí se puede llevar a cabo. Nada más que ya no es tan simple como antes. Exacto. Antes tú mandabas un aviso de suspensión de actividades y listo. Y ahora ya no. Y sí se dan los casos en los que a lo mejor en tu juventud formaste una sociedad con tus amigos, quedaste ahí en la constitutiva, nunca te saliste, pasan 10, 15 años y hay problemas. Claro. Y entonces ya estás en un problema, ¿no? Entonces, si formas parte de una constitutiva, nada más, oye, ¿está todo bien? ¿Están cumpliendo las obligaciones o no? O liquidarla, ¿no? O salirte. O salirte, exacto. O salirte, porque no es buena idea seguir en una empresa a la que ni controlas, que no tienes información. No tienes ninguna información de la misma y no sabes qué está pasando con ella. Como antes, pues te aseguro que hay N cantidad de empresas así, ¿no? En México. Es correcto. Que habría que liquidar una sociedad es un procedimiento un poco engorroso, pero pues... Y no tan conocido. Y no tan conocido. Es otro tema. Ese es otro tema. Pues muy bien. Si hay preguntas, damos paso a las preguntas. Vamos a dar un pequeño espacio para que Abraham nos ayude con esto. Tenemos un comentario de Bernardo García que puso: ahora con la reforma fiscal, para darte la fiel de la empresa se necesita un recibo a nombre de la misma. Además, un comentario sí. con una pregunta. Sí, digo, siempre ha sido como una obligación que el domicilio fiscal tenga que demostrar, no nada más con un comprobante de domicilio, sino tenga que demostrar que ese es su domicilio. Pues puede ser un contrato de arrendamiento, puede ser el propio comprobante de domicilio, un estado de cuenta bancario. Entonces, sí tiene que demostrar que es el domicilio de la sociedad. ¿Por qué? Porque, digo, volvemos a lo mismo, los abusos, pues ponían N cantidad de sociedades en un solo domicilio y desaparecían, y etcétera. Entonces, sí está muy vigilado el tema de los domicilios fiscales. Ya el SAT está apretando también más los requisitos que debe cumplir un domicilio fiscal, ¿no? Entonces, sí hay que poner nada más atención que se pueda demostrar de alguna forma que ese es el domicilio de la sociedad. Y hacen verificaciones de domicilio, ¿no? Sí, hacen verificaciones. De manera aleatoria. Ahora, los bancos también hacen verificaciones de domicilio. Lo que pasa es que por normativa del Banco de México, si tú abres una cuenta nueva, el ejecutivo tiene que demostrar que fue a tu domicilio y que vio que existías, porque pues, eso es otro tema, ¿no? Igual para el otorgamiento de créditos, hacer una verificación física de los domicilios. Está bien, o sea, realmente yo no le veo tema a eso. Lo que a veces molesta es cuando dejan al arbitrio de un empleado gubernamental la decisión de si con esta visita acreditas o no tener domicilio ahí, ¿no? Es correcto. ¿Por qué? Porque pues, tú puedes rentar un inmueble, te lo pueden prestar, etcétera, y ahí puede ser el domicilio fiscal. A lo mejor nosotros somos socios, tú pones tu capacidad técnica, tú pones el capital y yo pongo el inmueble para que iniciemos el negocio. Es correcto. Exacto.
Y no necesariamente tenemos un contrato de renta o no necesariamente tenemos el comprobante de domicilio en ese momento en el que arrancamos el negocio, ¿no? Y difícilmente vas a tener un inmueble propio, o sea, al inicio de una operación de una empresa, ¿no? Es correcto. Sí, te lleva a tener que documentar el uso de ese inmueble, ¿no? De arrendamiento, de comodato. O de comodato, exactamente, es lo que comentaba. O sea, sí, hay ciertas cosas que yo veo bien, porque ahí que estás obligando a, ok, demuéstrame qué calidad estás en ese inmueble. Si es un contrato de arrendamiento, pues enséñame el contrato de arrendamiento, lo cual va de la mano en donde, pues, tu arrendador tendría que tener un... Para legitimar el contrato de arrendamiento hay que demostrar con el recibo Exacto. timbrado de la renta. Exacto. Porque muchas veces es que me rechazaron. ¿Pero por qué? Si llevaba el comprobante de arrendamiento. El contrato de arrendamiento. Y la factura. Sí, ¿cómo reciben las rentas? ¿Cómo pagan las rentas? Sí, o sea, tampoco puedes demostrar que ese es tu domicilio fiscal cuando estás en la informalidad. Si te lo rentan, pero es que no me pide factura, ¿no? Pues no puede ser, ¿no? Y un contrato de comodato si está registrado en la sociedad como una aportación, puede ser. Es que ese es otro, un comodato tendría por qué estar es una donación, ¿no? Es equiparable, ¿no? Pues no, porque es un... Pues te están dando el uso gratuito Pero de... es temporal. O sea, no sería si es una donación, sería interesante ver qué criterio tiene el SAT para esos casos. Sí, pues si es un comodato tendrías que... Lo que se usa precisamente, lo que yo he visto que use es utilizar a fedatarios públicos para ratificar los contratos ante fedatarios públicos y tener una fecha cierta y demás, ¿no? Hasta que la autoridad si te lo aprueba, pues no tienes problema, ¿no? Es correcto. Sí, que muchas veces también queda, en los cambios de domicilio pasa mucho, queda como sujeto a, no te cambian el domicilio de manera inmediata, sino que esperan hasta que hagan la verificación. Okay. Entonces, digo, muchas veces puede darse el caso de que si no tienes toda la documentación completa, el acto de que te vayan a verificar el domicilio, ahora sí que lo validan. Ok. Queda sujeta a la condición de la verificación. Correcto. Tu constancia sigue saliendo con tu domicilio anterior mientras no se haga la verificación. El tema, a lo mejor, de la constitución de las sociedades con tu domicilio fiscal, ¿hay alguna conveniencia de tu experiencia de constituirlo en una ciudad más grande, más chica? Porque he visto de repente gente que cuando empieza a tener operación de mayor envergadura, deciden modificar sus domicilios a Distrito Federal, bueno, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, que son entidades que manejan operaciones más fuertes, ¿no? Sí, de hecho es un tema interesante porque en efecto, si tú tienes operaciones muy grandes en provincia, pues eres un pez gordo, ¿no? Uh-huh. Si te vas al centro de la ciudad, pues ya no llamas tanto la atención y desgraciadamente las personas que trabajan en auditorías, en el SAT, ellos tienen que cumplir una cuota. O sea, por los montos. Exacto, ellos tienen que decir, oye, al mes tengo que recaudar, o al bimestre o al semestre tengo que recaudar tanto en auditorías. Entonces, si estás en una ciudad pequeña teniendo operaciones muy grandes, pues a lo mejor vas a estar ahí. Reflector. Vas a hacer el acto de molestia. A lo mejor te van a hacer la auditoría y no va a salir nada. O sea, pero muchas veces el propio auditor te dice es que nadie me la va a creer que te hice una auditoría y ni siquiera te multé. Bueno, te multan y ya te pago la multa y no pasa nada. Pero ese acto de molestia, a lo mejor muchas personas por estrategia dicen, mejor me voy a una ciudad más grande, donde no llamo tanto la atención y van a empezar a molestar a los peces más grandes, ¿no? De mí para arriba. Uh-huh. Entonces dejamos un tema subjetivo al final del día, la verificación de la autoridad, y no un tema tan objetivo, ¿no? Sí, pues sí. De hecho, hay empresas en el centro del país que te dan ese servicio de domicilio fiscal y no pasa nada. Tu renta es un domicilio que tienes como un cubículo y hay muchas empresas ahí que te dan una notificación, te la reciben, está tu documentación, está localizado, pero al final es un servicio de domicilio, nada más. No está ahí tu empresa. Tu empresa no está ahí. Exacto. No es que estés violando ninguna ley. No, en sí mismo no. Nada más que si te están generando actos de molestia todo el tiempo, pues a lo mejor es donde empiezas a pensar en modificarlo, ¿no? Es correcto. Y como esos hay una cantidad de relaciones comerciales que, pues si no se documentan y si no se lleva toda la, ¿cómo le llaman? Tienes, ¿Cuál? Fiscalmente tienen un mote ahorita.
materialidad. La materialidad del acta, Claro, ¿no? sí, No te van a poder tener por deducidas esas operaciones. es ¿no? correcto. Sí, la materialidad y la razón de negocios, porque muchas veces las empresas hacen operaciones y llega el SAT y lo primero que te pregunta, ¿para qué hiciste esta operación? ¿En qué te beneficiaba en tu negocio realizar esa operación? Entonces, primero que nada es que tenga una razonabilidad dentro de tu negocio y la materialidad, que sería todo la comprobación del acto, ¿no? Pues yo creo que ahí nos podemos inventar todo otro capítulo con relación a la materialidad Claro. y a los precios de transferencia también con relación a los montos que puedes cobrar por una buena idea. Es correcto, así es. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, no hay ninguna otra pregunta ni comentario. Muy bien, pues nada más que agradecerles a las personas que estuvieron atentas a este encuentro y agradecerte, Abraham, otra vez muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, y José, muchas gracias también por estar con nosotros. Pienso que aquí queda información muy útil para los empresarios, para los emprendedores, y pues concluyendo otra vez, ¿no? Que no es de tenerle miedo, solamente sí es informarse, asesorarse y dedicarse a lo que saben hacer, ¿no? Los empresarios. Sí, y que entre más se informen los jóvenes empresarios y los adultos empresarios, pues también hay adultos empresarios que tienen que seguir informando, porque esto va cambiando todos los días. Mejor y más tranquilos van a vivir en su vida societaria, ¿no? Es correcto. Pues gracias, Román, por la invitación una vez más. Agradecido de estar aquí y pues, ojalá se repita con otro tema de los que quedaron aquí pendientes. Por supuesto, lo repetiremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Román. Estamos a sus órdenes.